Lucas capítulo 23. Hemos estado en una serie en el Evangelio de Lucas y justo preparamos esta serie para en Semana Santa poder concluir nuestro estudio de Lucas. Y vamos a Lucas 23, verso 44 al 49. Lucas capítulo 23, verso 44 al 49. Y dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Verso 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Yo quiero hablarte en esta noche bajo el tema el camino a la nueva vida. A ver, repite conmigo: el camino a la nueva vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias por este momento tan especial que nos has brindado, de poder cantar estos cánticos, de escuchar estos pasajes, de hacer memoria de tu sacrificio y de recordar que hemos fundamentado nuestras vidas en el simple evangelio, en un mensaje sencillo que un niño lo puede entender, pero en un mensaje poderoso y transformador que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Gracias por el evangelio. Gracias por la hermosura de la cruz. Porque aunque para el mundo sea paradójico decir que una cruz es hermosa, aunque para el mundo sea locura este mensaje de la cruz, para los que somos de Cristo es poder de Dios para salvación. Y pedimos en este momento que si alguien está aquí en persona o nos está viendo en línea, que no ha abierto su corazón a la verdad del evangelio, que en esta noche su mente y su corazón puedan recibir el mensaje simple del evangelio, que lo puedan entender y lo puedan creer, porque solamente tú, Jesucristo, das camino a la nueva vida. Háblanos en este momento, sustenta nuestra fe, y a los que somos ya hijos e hijas de Dios, a los que tenemos la verdad, que en este momento recordemos el valor de la salvación, el costo y el precio de nuestra nueva vida. Y que si quizá llegamos este día cabizbajos y tristes porque nos faltan muchas cosas, salgamos alegres y gozosos, sintiéndonos bendecidos y dichosos de ser llamados hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Gracias por la nueva vida que nos has dado, y gracias en fe por aquellos que hoy cambiarás para siempre. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. El camino a la nueva vida. Cada uno de los que estamos aquí nos criamos en hogares diferentes, con padres que tienen maneras de ver el mundo y la vida, maneras distintas y maneras diferentes de administrar sus cosas. Y reflexionaba por momento en quizá que pudiésemos categorizar a todas nuestras crianzas de dos maneras. Todos nos criamos en uno de dos hogares. En un hogar en el cual cuando algo se está dañando lo reemplazas inmediatamente y siempre se compraban cosas nuevas. ¿Cuántos se criaron en un hogar así? Que tan pronto algo estaba dañado, algo estaba fallando, tu papá, tu mamá decían: hay que ir a la tienda, hay que comprar algo nuevo, no vamos a lidiar con cosas dañadas. Pero luego hay el otro grupo de crianza. Quizá la mayoría nos criamos en un hogar en el cual no se compraban cosas nuevas, sino, digamos, las cosas se reparaban, las cosas se parchaban. Yo quiero llamar en esta noche ese hogar el hogar de la mentalidad de parchar. ¿Cuántos se criaron en un hogar de mentalidad de parchar? Que cuando venía la familia a visitar, a hospedarse quizá en un día festivo, y estaban secando ropa y entraban a la
sala y le decían a tu mamá: oye, hermana, la secadora no está funcionando, y tu mamá le decía: es que tienes que golpearle 3 veces con una bota negra y soplarle y va a funcionar. Tú sabes, esos hogares de mentalidad de parchar. ¿Cuántos recuerdan esa antena de gancho? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que no se miraba el partido en el mundial y el papá decía: tranquilo, voy a sacar un gancho más grande. Y lo metía atrás, colgado, trepado detrás en la pared de la televisión, diciendo: se ve, se ve. Esa mentalidad de parchar. Y yo reflexionaba en eso por un momento y pensaba en cómo nos criamos en hogares quizás, y meditaba en por qué es tan difícil simplemente reemplazar las cosas. Porque cuando éramos niños decíamos: mamá, o sea, ¿qué te cuesta comprar una antena? ¿Qué te cuesta comprar una secadora? Pero luego crecimos y nos convertimos nosotros en los padres y entendemos que sí cuesta algo. ¿Alguien sabe qué cuesta? Dinero. Y por eso nos criamos en hogares de reparación y de parchar, porque las cosas nuevas cuestan. Y yo quiero decirte en esta noche que no solamente las cosas materiales, reemplazarlas y comprarlas nuevas cuestan, sino que, digamos, el ser humano y su corazón, el reemplazar el corazón del ser humano, el hacer una vida nueva, es lo más costoso en el universo. Y muchos de nosotros quizá vivimos nuestra vida con la mentalidad de parchar, de decir: bueno, yo soy una persona buena, no soy una persona del todo mala, simplemente necesito reparar cosas de mí. Simplemente necesito ajustar y modificar mi conducta y arreglar aspectos de mi personalidad. Pero no necesito un nuevo corazón y no necesito una nueva vida. Solamente necesito arreglar. Solamente necesito una reparación. Pero la Biblia nos enseña que el corazón del ser humano no necesita ser reparado, necesita ser del todo transformado. La Biblia nos enseña que aunque tú y yo podemos modificar nuestra conducta y ajustar nuestra manera de pensar, y después de 30 días podemos cambiar malos hábitos a buenos hábitos, aunque podemos ajustar y reparar muchas cosas como papá lo hacía con un gancho en función de antena, la realidad es que viene un momento en el cual nos enfrentamos con la dura y cruel realidad de que aunque podemos modificar muchas cosas, no podemos cambiar nuestros deseos. Y lo que necesitamos no es un corazón reparado, sino un corazón totalmente nuevo. Y cuando Jesús estaba en la tierra, este era el mensaje de Jesucristo. Un mensaje provocativo, un mensaje que incomodaba, porque Jesús le decía tanto a líderes religiosos como también a gente marginada por la sociedad. Jesús le decía a todos: ustedes no necesitan otro sistema de religión, ustedes no necesitan un incremento de fe, ustedes necesitan ser totalmente transformados, ustedes necesitan salvación. Y este mensaje provocó a ira tanto a los líderes religiosos, provocó a ira tanto a la gente de la misma raza de Jesús, a los judíos, porque la incomodidad de que alguien te diga: no necesita ser reparado, necesita ser hecho nuevo, te lleva a enojarte, te lleva a frustrarte, te lleva a desesperarte, porque a nadie le gusta ser desenmascarado, a nadie le gusta que traigan tus trapos sucios a la superficie o a la calle donde todos lo pueden ver. Entonces la gente del sistema religioso se incomodó y dijo: este Jesús es problemático. Este Jesús nos va a destruir nuestra estructura, nos va a mover nuestro sistema. Y comenzaron a maquinar y a platicar de que tenían que deshacerse de Jesucristo. Y mientras Jesús iba acercándose al momento en el cual Él sería crucificado, Jesucristo comenzó a tener estas interacciones y encuentros con personajes distintos, pero eran interacciones realmente fascinantes. En camino a la cruz, Jesucristo habló con personas a quienes les empezó a revelar un poco más acerca de quién Él es, y cada uno de ellos se vio con la realidad de tener que responder al testimonio de Jesús y a las palabras de Jesús, y a ver si querían lo que Cristo les ofrecía. Y así como Cristo los desafió a cada uno de ellos a responder, en esta noche el mensaje de Jesús nos desafía a ti y a mí a responder también. Y lo primero que aprendemos en esta historia de la crucifixión es que si tú y yo queremos el camino a la nueva vida, tenemos que aprender a responder con fe. ¿Tenemos que responder con qué?
con fe. ¿Cómo respondemos cuando escuchamos la verdad? ¿Sabes que el mensaje de Jesús es tan fuerte que todo ser humano, cuando Jesús estaba en la tierra, que escuchaba su mensaje, se miraba obligado a responder? La única libertad que existe para el ser humano al escuchar el mensaje de Jesús es decidir cómo responder, pero de que respondes, respondes, porque el mensaje es tan fuerte, es tan impactante, que provoca una reacción en el corazón del ser humano. Y en el día de Jesús, cuando Él se estaba acercando a la cruz, esto es justo lo que sucedió. Cada interacción que Él tenía con una persona, sea una persona del sistema religioso, sea una persona que era meramente política, no importaba, cada persona reaccionaba, pero no todos reaccionaban de la misma manera. Y esto me llevaba a mí a hacer la pregunta: ¿por qué es que los seres humanos todos respondemos de manera distinta al tema de la fe, al tema de la religión, pero ninguno de nosotros puede encubrir la realidad de que tenemos un sentido de fe? ¿Cómo es que tú respondes cuando escuchas verdad, cuando escuchas revelación, cuando escuchas un mensaje de la fe? Hay muchos factores que imparten en el cómo respondemos. Quizá nuestra crianza, quizá nuestro trasfondo, quizá tu experiencia con la religión cuando eras niño. Quizá tu mamá, tu papá, una abuela, un abuelo, alguien te llevó a una iglesia, te llevó a un catedral, te llevó a un entorno religioso, a un espacio sagrado, y has enmarcado tu idea de Dios, tu idea de la religión, tu idea de la fe en base a esas experiencias. Para otros quizá no sea la crianza, quizá sea nuestro pasado. Cosas que hemos vivido han afectado el cómo pensamos acerca de Dios. Cosas que estamos pasando en el aquí y ahora, en nuestro presente, han influenciado el cómo vemos la fe y la religión. Pero la Biblia nos dice que en esencia la respuesta del ser humano hacia Dios no es tanto algo que tiene que ver con tu crianza, no es tanto algo que tiene que ver con tu pasado ni tu presente, sino que la respuesta del ser humano hacia Dios es una condición, una situación que tiene que ver con tu corazón. Es algo que tiene que ver con tu hombre interior. Y esto es justo lo que Jesús tocaba cada vez que interactuaba con una persona diferente. En camino a la cruz nos enseña el Evangelio de Lucas, comenzando en el capítulo 22, un capítulo anterior al cual estuvimos leyendo hace un momento. Nos enseña Lucas que Jesús comenzó a interactuar con personas que empezaron a interrogarlo, comenzaron a ridiculizarlo, comenzaron a rechazarlo por su mensaje, y eventualmente estas personas lo juzgaron. Algunos de ellos lo miraban a Jesús con desprecio, otros miraban a Jesús con incredulidad, otros lo miraban con simpatía, pero hubieron algunos que respondieron a Él con fe. Y yo creo que al examinar algunas de estas reacciones de distintos personajes, tú y yo podemos ver reflejos de nosotros mismos y podemos identificarnos con algunos de ellos, porque ciertamente el Evangelio de Lucas nos enseña que Jesús era una figura que provocaba en la gente incomodidad. Porque la gente o amaba a Jesús o aborrecía a Jesús, o creía que Jesús estaba loco por sus declaraciones de verdad, por sus declaraciones y profesiones fuertes, o creían que era ciertamente el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Ellos respondían de maneras distintas. Y nos dice Lucas que en camino a la cruz Jesucristo reunió a sus discípulos y les dijo el jueves por la tarde: vayan y consigan todo lo que necesitamos para celebrar la Pascua. Porque la Pascua era una fiesta judía que se celebraba anualmente, y ellos fueron a acumular todos los preparativos y llegaron, y aquella noche Jesucristo tuvo lo que es conocido como la última cena. Y cenó con sus discípulos, y mientras cenaba les dio una nueva revelación acerca de la Pascua, y les dijo que no simplemente iban a recordar lo que el Dios de sus antepasados hizo en aquella época de Moisés en el Éxodo con el Cordero Pascual, aquel Cordero, aquella sangre que iba a ser un símbolo de redención, sino que ahora Jesucristo les dio una nueva revelación y les dijo: esta será mi sangre y mi cuerpo, los que serán entregados por vosotros. Y los invitó a participar, y después de hacer esto fue a lavar los pies de sus discípulos, y luego salió con ellos y fueron al monte de los olivos. Y cuando llegaron ahí,
los lleva a un huerto llamado Getsemaní y Jesús comenzó a orar. Y le dijo a sus discípulos: oren conmigo para que no entren en tentación. Y mientras ellos oraban y Jesús oraba, comenzó a llegar una multitud de gente. Y quiero que veas esto conmigo en Lucas capítulo 22, verso 47 al 48. Y dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Uno de los encuentros conmovedores, impactantes, francamente tristes entre Jesús y otro personaje es cuando Jesús tiene el encuentro con Judas Iscariote en Getsemaní. Porque Judas era uno de los discípulos de Jesús, pero en esta ocasión no venía para orar con él, no venía para seguirle, venía a traicionarle. ¿Cuántos de nosotros respondemos al mensaje de Jesucristo como respondió Judas? Porque la respuesta de Judas hacia Jesús fue una respuesta de conveniencia. Muchos de nosotros, como Judas, damos la bienvenida al mensaje de Jesús, damos la bienvenida a lo que Dios tiene que ofrecer, damos la bienvenida a las cosas piadosas y a un entorno religioso como este, siempre y cuando sea conveniente. Pero el momento en el cual se nos ofrezca algo que nosotros estimamos más valioso, estamos dispuestos a dejar a Jesús y a traicionar aquella profesión de fe. Sabes, hay algo interesante en la historia de Judas, porque nuevamente Judas era un discípulo, lo que significa que él vio milagros y él vio prodigios y él vio señales y él caminó con Jesús y él escuchó revelación especial y él recibió palabras de vida y tuvo un acceso especial a Jesús que las multitudes no tenían, y aún así estuvo dispuesto a traicionar a Jesús. Y eso me enseña algo a mí: puede haber gente que está aquí pero no son de nosotros. Puede haber gente que sigue a Jesús pero realmente no siguen a Jesús. Puedes estar aquí pero no estar aquí, porque aunque tu cuerpo está aquí, lo más importante de ti no está aquí, y es tu corazón. Judas estaba con Jesús pero su corazón estaba con el dinero. Judas estaba con Jesús pero su alma estaba en el sueño americano. Judas estaba en entornos y espacios religiosos, pero su alma estaba en sus metas personales, en el beneficio propio, en la bendición y prosperidad material. Su corazón no estaba con Jesús. Judas respondió por conveniencia y estaba dispuesto a seguir, pero no a rendir su vida del todo. Estaba allí pero no estaba allí. Asistía pero no pertenecía. Su corazón estaba en otro lugar. Pero no solo hay la respuesta de conveniencia, sino que otros, en contraste a Judas, respondieron de una manera aún peor. Otros respondieron con arrogancia y con altivez. Porque nos dice el Evangelio de Lucas que después de traicionar a Jesús, después de que los líderes religiosos enviaran a hombres a arrestar a Jesucristo, dice unos versos después en Lucas 22, acompáñame al verso 66 hasta el verso 71. Dice aquí: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Judas respondió al mensaje de Jesús por conveniencia. Te sigo mientras me convenga, pero cuando me ofrezcan algo mejor, algo que me vale más, te dejo. Pero los líderes religiosos respondieron con arrogancia y con altivez, porque toda la noche estuvieron interrogando y cuestionando a Jesús, y al llegar la mañana a traer a Jesús este cuerpo oficial religioso y político llamado el Sanedrín, comienzan a interrogarlo y a hacerle la pregunta más importante y pertinente para ellos: ¿eres realmente el enviado de Dios?
Eres el que prepara el camino, eres aquel Mesías, aquel ungido que el Señor ha enviado para restaurar todas las cosas. Eres tú. Y mientras Jesús les está revelando la verdad, como muchos a nosotros nos han revelado la verdad, como se nos predica la palabra de Dios, como quizá alguien te invitó esta noche, pero muchas veces tristemente, como los líderes religiosos, la altivez y la arrogancia son un obstáculo que nos impiden el percibir la realidad de lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos está diciendo: no ofrezco arreglarte, te ofrezco una nueva vida. No te ofrezco mejorar aspectos de tu ser, te ofrezco transformarte del todo. No te ofrezco unos años buenos, te ofrezco vida en abundancia y la promesa de vida eterna para siempre. Pero no podemos recibir lo que Jesús nos está ofreciendo y no podemos percibir la hermosura y la transformación detrás de sus palabras porque creemos que somos buenos. Tú sabes, cuando has hablado con ese tipo de personas que les ofreces algo y tú sabes que lo necesitan, pero por pura altivez no están dispuestos, por orgullo no están dispuestos a recibirlo. Como que tú sabes que no han comido en todo el día y les ofreces algo y no tengo hambre. Y tú dices, hasta el ojo te está temblando del hambre, pero estoy dispuesto a morirme de hambre y preservar mi orgullo que comerme los tamales que me estás ofreciendo. Como sé que andas mal, déjame ayudarte y orar por ti. No necesito tus oraciones, aunque en realidad mi situación está tan devastadora que si no oran por mí me caigo al suelo. Pero prefiero preservar mi orgullo y mi altivez que dejar que tú ores por mí. La altivez y la autojustificación que nos lleva a creer que no necesitamos ayuda porque pensamos que somos buenos. ¿Cuántos decimos: yo no necesito salvación, yo no necesito a Jesús porque yo tengo mi vida en orden, porque yo soy una persona buena? Y por eso los líderes religiosos rechazaban el mensaje de Jesús, porque ellos decían: este mensaje es para los pobres, este mensaje es para los marginados, este mensaje es para los revolucionarios, pero este mensaje no es para nosotros. Nosotros somos religiosos, nosotros tenemos el pacto, nosotros tenemos el sistema religioso, nosotros somos gente de porte y gente de alta sociedad. Nosotros somos gente buena. Eso es para aquellos que salen en las noticias. Eso es para la gente triste, menos afortunada. Pero yo estoy bien, yo tengo todo cuadrado, yo tengo todo en orden, yo tengo el trabajo y la familia y el matrimonio y tengo todo lo ideal. Yo no necesito ayuda, yo estoy bien. Pero la Biblia nos enseña que aunque tú y yo nos creamos justos a nuestro estándar, aunque nos creamos buenos a nuestro estándar, la realidad es que al estándar de Dios nadie es bueno y nadie es justo. Porque ojo con esto, el estándar de Dios es perfección. Y si hay alguien aquí, ángel entre vosotros, que se ponga de pie y nos diga: yo soy el perfecto, que soy ausente de error y ausente de carencia y ausente de necesidad y ausente de debilidad. O sea, solo me estoy durmiendo en el servicio, pero no tengo necesidad alguna, y no tengo ausencia, y no tengo debilidad, y no tengo flaqueza. La altivez nos lleva a cerrar nuestros ojos, a creer que nuestras obras externas pueden preservarnos, pueden sostenernos rectos ante Dios. Eso es lo que creían estos hombres judíos. Lo bueno que hacemos, nuestras obras de caridad, nuestro amor al prójimo, todas las cosas buenas que hacemos externas nos hacen limpios. Pero sabes que por más que te bañes y te bañes y te bañes, y por más que te limpies y por más que te vistas con vestimentas nuevas, no puedes quitar una infección que corre por tu cuerpo. No puedes externamente sanar un cáncer interno. El único que sana y transforma corazones se llama Jesús. No es casualidad que el ser humano, cuando hacemos algo terrible, cuando pecas, cuando haces algo que humanamente, francamente consideras asqueroso, tenemos la tendencia de ir y bañarnos. Porque cuando te estás bañando y estás ahí parado, sientes por momento como que una purificación externa, como que estás tratando de limpiarte de lo que hiciste, borrar lo que hiciste. Pero sabes, tan pronto acaba el baño, tan pronto acaba la siesta, tan pronto acaba la noche, la insomnia, la ansiedad, el temor, la culpabilidad,
siguen ahí. Porque aunque tú y yo podemos alterar las cosas de afuera, no podemos transformar las cosas de adentro. Los líderes religiosos creían que Jesús estaba hablando simplemente de obras externas, pero Él estaba hablando de transformar sus corazones totalmente de adentro hacia afuera. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado no solamente contamina tus manos, el pecado no solamente contamina tu cuerpo, el pecado contamina toda tu ser, tu alma, tus deseos, tus intenciones. Y aun cuando quieres hacer el bien, lo haces por las razones equivocadas. Y aun cuando haces algo con apariencia de piedad y de bondad, lo haces con los motivos equivocados, porque el pecado contamina de adentro hacia afuera. El pecado contamina de adentro hacia afuera. Y por eso cuando Dios nos ofrece la verdad, un altivo jamás la va a recibir. Jesús está buscando a aquellos que vienen con humildad, no con altivez. Aquellos que vienen con quebrantamiento, no con arrogancia. Aquellos que dicen: Jesús, yo soy ese pecador en necesidad de salvación. Yo soy aquel débil en necesidad de nuevas fuerzas. Yo necesito no ser arreglado. Yo necesito nueva vida. Pero en adición a la respuesta de los líderes religiosos, cuando estos vieron que no tenían la autoridad para matar a Jesús, decidieron llevarlo a líderes políticos. Y tristemente los líderes políticos también respondieron de la manera equivocada. Bríncate conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 3 al 5. Porque acá vemos la respuesta ya no de altivez, sino de superficialidad. Dice el versículo 3: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces los líderes religiosos se dieron cuenta: no podemos mandar a Jesús a la cruz, nosotros no tenemos autoridad para hacer eso, vamos a enviarlo a los líderes políticos. Y lo enviaron a Pilato. Y cuando lo traen a este gobernador romano y lo presentan ante él, Pilato, en su interacción con Jesús, tiene una respuesta bien interesante, porque Jesús tiene un efecto sobre la gente. Porque Jesús tiene un poder de provocar en las personas cuestionamiento, de incomodarte. Era como que la gente no le podía mirar directamente al rostro. Miraban algo distinto en él, algo único en él, algo particular en él. Porque Pilato había interrogado a muchos revolucionarios, a muchos líderes políticos, a muchas personas que habían hecho mal. Pero en Jesús había algo diferente. Y no encontraba en Jesús culpabilidad. No encontraba en Jesús justificación para mandarlo a la cruz, pero tampoco encontraba en Jesús el motivo suficiente como para poner su fe en él. Pilato es el ejemplo de cómo muchos respondemos superficialmente, de cómo muchos simpatizamos el mensaje de Jesús, pero nos quedamos en la superficie. De que escuchamos un mensaje de transformación, pero realmente no tomamos la palabra de Jesús en serio. De que escuchamos, pero realmente no entendemos su mensaje. De que sabemos que hay verdad y bondad en lo que Él está diciendo, pero no lo suficientemente como para hacer algo al respecto. No lo suficientemente para cambiar. No lo suficientemente para perder, para luego ganar. No lo suficientemente como para decirle a esos líderes religiosos: yo no lo voy a mandar a la cruz porque Él es inocente y pueden hacer lo que quieran hacer, y pueden crear una revuelta y pueden venir en contra de mí, pueden tratar de reportarme a Roma, pero yo creo lo suficientemente en Jesús como para hacer algo. Pero no, Pilato respondió como muchos de nosotros respondemos, con superficialidad. Me gusta este mensaje, simpatizo con este mensaje. Portarme bien, ser moral, tener una buena familia, hacer cosas correctas, dar de vez en cuando a la iglesia y luego reportarlo en mis impuestos en temporada como esta. Me gusta este mensaje. Es agradable, encaja con mis valores, encaja con mi estilo de vida, encaja con mi cuadro del sur, tejano, americano, conservador, etcétera. Encaja con mi manera de ver la vida. Me gusta este mensaje, pero no lo suficientemente como para que me cueste algo. No lo suficientemente como para rendir algo de mí. La respuesta de Pilato fue una respuesta
superficial, y como Pilato no quería tener problema con los judíos y vio que estos judíos venían en serio y que ellos no iban a doblegar, que ellos querían ver a Jesucristo crucificado, entonces Pilato dijo: oigan, ¿y de dónde es este hombre? Y le dijeron: de Galilea. Y él dijo: bueno, quien tiene jurisdicción de esa región es Herodes, entonces envíenlo Herodes. Y bríncate conmigo al versículo 8 y 11. Y para este punto es la quinta interrogación que le hacen a Jesús. Y cuando Jesús llega con Herodes, dice el verso 8: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Qué hizo Herodes? Pero no se alegró como un hijo de Dios que tiene al Mesías ante sus ojos. Se alegró porque dijo: ha llegado el entretenimiento de la noche. Y se alegró porque dice el verso: porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Herodes respondió hacia Jesús con menosprecio. Y él comenzó a burlarse de Jesús, a subestimar su mensaje. ¿Cuántos el día de hoy responden a Jesús como Herodes? ¿Cuántos ridiculizan el mensaje de Jesús? ¿Cuántos piensan que el mensaje de Jesús es un chiste? ¿Cuántos miran el mensaje del evangelio con desdén? ¿Cuántos se burlan de los asuntos espirituales? ¿Cuántos se cierran y endurecen su corazón a Dios y dicen: pues demuéstrame otra evidencia, otra señal, que tu Dios abra los cielos y que envíe ángeles para demostrarme que Él es real? Y si tu Dios es real, que abra una tumba y que resucite un muerto. Pero déjame decirte algo: a la persona endurecida, a la persona con un corazón cerrado, nunca habrán los suficientes milagros, señales, prodigios y evidencias para convencer a alguien que ya tiene la predisposición de cerrar su corazón. Nunca habrá la suficiente evidencia de lo que Cristo hizo, quién Él es, de su mensaje y de su iglesia que sigue activa hoy en día, para quebrantar un corazón endurecido. Viene un momento en el cual la persona endurecida tiene que responder con fe. Viene un momento donde tú tienes que decir: ya no quiero que me confirme la confirmación de la confirmación, con lo que ya hizo me basta para creerle. Tiene que venir el momento en el cual tú dices: no necesito que Él levante un muerto o sane otro enfermo o saque a mi hijo de la cárcel o restaure mi matrimonio para que luego yo le crea. No, con lo que hizo, con lo que ha dicho y con lo que ya ha profesado me basta para creerle, porque la persona endurecida nunca tendrá suficiente para creerle a Jesús. Los que responden como Herodes y como los hombres de Herodes respondieron con menosprecio. Responden ridiculizando el mensaje de Jesús. Pero sabes, si el mundo allá afuera hay muchos que creen que estamos haciendo el ridículo y creen que el mensaje del evangelio es para los débiles y creen que el cristianismo es algo absurdo y creen que lo que predicamos y hacemos es insensatez y no le hayan sentido al que estés un viernes por la noche sentado aquí escuchando un hombre que te grite por una hora, entonces tú y yo nos jactamos como el apóstol Pablo, que escribió en 1 de Corintios capítulo 1 verso 22 al 24: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, hay 1, 2, 3, 4, 5 llamados en Templo Betania, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Herodes ridiculizaba a Jesús y se burlaban de Jesús, pero había un remanente, había un grupito de discípulos llorando, escondidos, atemorizados. ¿Qué será de nosotros el día de mañana? Para ese grupito pequeñito, para ese remanente que es ahora la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo, este mensaje no es locura, este mensaje es poder de Dios para salvación, este mensaje es la sabiduría de Dios, este mensaje es nuestra salvación. Este mensaje es el camino a nueva vida.
Óyeme, pero si Lucas nos deja aquí, qué deprimente el camino a la cruz. Si Lucas nos deja aquí con personajes que respondieron con apatía, superficialidad, arrogancia, altivez, por conveniencia y con menosprecio, acaba triste la historia. Pero es como que el médico Lucas dijo: antes de ir a la cruz, quiero enseñarte el ejemplo de alguien que respondió con fe. Acompáñame a Lucas 23, verso 39 al 43. Porque acá nos dice Lucas que cuando ya por sexta vez juzgan y se van a interrogar a Jesús, vuelven a traer a Jesús a Pilato. Esta fue la sexta vez que lo interrogaron. Y cuando Jesús está otra vez con Pilato, Pilato les dice: miren, déjenme azotarlo, vamos a golpearlo y ya con eso basta. Y ellos dicen: no, queremos que lo crucifiquen, lo queremos muerto. Porque el mensaje de Jesús incomoda, porque el mensaje de Jesús saca algo de ti, porque llegaste un viernes como este pensando que eras una buena persona, pero la palabra de Dios abre tu entendimiento para darte cuenta: no soy bueno, soy un pecador. No necesito arreglo, no necesito gancho, no necesito 3 golpes de bota, necesito una nueva vida. El mensaje de Jesús te incomoda, te hace sudar en la banca, no te deja dormir en la noche, no te deja estar en paz. Porque una vez que ves la luz, una vez que ves dibujado el cuadro de la realidad, el mensaje del Hijo de Dios, ya no puedes desdibujar de tu mente la verdad de que si no corres a Cristo, tu vida nunca será igual. Entonces los judíos dijeron: no, a este no lo podemos tener caminando en las calles revolucionando vidas, lo queremos crucificado. Y Pilato ya no tuvo opción, se lavó las manos, dijo: que su sangre caiga sobre vosotros. Y la gente dijo: sobre nosotros y nuestros hijos y nuestras generaciones lo queremos crucificado. Y mientras Jesús iba en camino a la cruz, había 2 hombres criminales, 2 malhechores que le acompañaron. Y ahora entramos al verso 39, dice aquí: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Había 2 criminales, 3 cruces, uno a su izquierda, uno a su derecha. Y uno de ellos le estaba provocando: si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero en el verso 40 vemos a un hombre diferente. Vemos a uno que no responde como Judas, que no responde como los líderes religiosos, que no responde como Pilato, que no responde como Herodes. Vemos a uno que no pone excusas. Vemos a uno que no culpa al gobierno. Vemos a uno que no culpa a su papá. Vemos a uno que no culpa a su mamá. Vemos a uno que no culpa a sus líderes. Vemos a uno que dice: yo soy pecador, pero yo quiero el camino a una nueva vida. Vemos a uno que responde con fe. Dice el verso 40: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo vas a responder al mensaje de la cruz? ¿Cómo vas a responder a ese Cristo que te dice: no te ofrezco mejora, te ofrezco nueva vida? Vas a poner peros, vas a poner excusas. No, el próximo viernes. El próximo viernes no hay servicio, hermano. El próximo año, déjame arreglar unas cosas, déjame poner cosas en orden. Ahorita no ando bien, déjame arreglarme y luego vengo a Jesús. Déjame cuadrar y tachar las cosas que están desubicadas en mi vida. Ahorita no es el tiempo. ¿Cómo vas a responder al mensaje de Jesús? Porque la única respuesta que Dios está buscando es fe.
La única respuesta que Dios está buscando es fe. Dios no está buscando excusas, porque escúchame, Dios ya conoce tu pasado. Dios ya conoce tu corazón, los secretos más oscuros de tu alma. Él los conoce, así como Él conoce la inmensidad del universo y lo vasto de los cielos y la profundidad del océano. Así Él conoce lo recóndito de tu alma. No hay nada que le puedes esconder. Él no quiere que le saques la lista innumerable de los 1000 motivos por los cuales no pasar. Él ya los conoce. Él solo busca fe. Él busca un malhechor, un criminal al lado de la cruz, que diga: cero excusas, cero culpar a otros. Yo soy pecador, pero ten misericordia de mí y no te olvides de mí cuando entres en tu reino. Y Él dice: tú estarás conmigo en el paraíso. El camino a la nueva vida requiere responder con fe, pero por último, el camino a la nueva vida requiere 2 cosas más. El camino a la nueva vida requiere fe, pero el camino a la nueva vida también requiere recibir el poder para morir, para luego tener el poder para vivir. Jesús no vino simplemente a que tengamos fe en un concepto religioso. Él fue a morir a la cruz del Calvario para darnos el poder, para que tú y yo también podamos morir a nuestro pecado, para que luego podamos vivir juntamente con Él. Después de que este hombre declara estas palabras y después de que Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, vino el momento más oscuro en la vida de los seguidores de Jesús. Dice el verso 44, y aquí terminamos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que la hora sexta para los judíos era como el mediodía. Y como al mediodía que Jesús está colgando en aquel madero, en aquella cruz, comenzó a oscurecer toda la tierra. Y como 3 horas después, a eso de las 3 de la tarde, un velo en el templo se rasgó. Aquel velo entre el espacio del lugar santo y el lugar santísimo, aquel espacio donde moraba la presencia de Dios. Y cuando el velo se rasgó, es como que Dios estaba diciendo: ya no hay limitación para entrar a mi presencia para aquellos que ponen su fe en mi Hijo Jesucristo. Y Jesucristo expiró. Y en aquel momento dice la Biblia que cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, toda la tierra tembló. El sol se oscureció y un centurión que hace momentos anteriores se burlaba de Jesús y ridiculizaba a Jesús, al ver aquel entorno, al sentir sus pies temblar, al ver el sol oscurecido, declaró: verdaderamente este era un hombre justo. Y dice la Biblia que a la distancia los seguidores de Jesús miraban tristes, esperando. Yo me imagino que ellos estaban quebrantados, de luto, tristes. Esta no era una escena agradable, iglesia. Era una escena sombría, una escena oscura, una escena para ellos triste. Pero lo que ellos aún no habían entendido, porque era viernes, y ¿cuántos saben que después de viernes, acá les vengo con filosofías profundas, viene sábado? Y después del sábado viene el domingo. Y para algunos, acabas de decir cosas obvias. Sí, pero tienes que recordar que el domingo la tumba quedó vacía. El domingo la tumba quedó vacía. Entonces, que nos ayude a entender por qué la muerte de Cristo no fue sombría y triste y devastadora, y no nos debe provocar lástima y simpatía
y ansiedad y angustia, sino gozo y alegría, es porque la crucifixión de Jesucristo no simplemente requiere que respondas con fe, sino que también te ha dado el poder para morir a cada deseo pecaminoso, morir a cada tentación en tu vida, morir a cada obstáculo que te limitaba a ser una persona diferente, morir a esas cadenas que te tenían atado. La muerte de Cristo nos ha dado a nosotros el poder de también vivir juntamente con Él. Y por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz de Jesucristo me dio el poder para morir al viejo hombre y el poder para vivir una nueva vida. Jesús te ofrece hoy el poder para morir a todo aquello que te separaba de Él, para que también disfrutes del poder de vivir a una nueva vida. Porque sabes, no puedes brincar a la resurrección sin pasar por la crucifixión, y no puedes ir al domingo si antes no pasas por el viernes. No puedes vivir la nueva vida si no estás dispuesto a morir a la vida pasada.